Nuevamente, buenas tardes. Vamos a continuar con la segunda parte del crecimiento del tema crecimiento y desarrollo. Hemos estado hablando de las definiciones de crecimiento, de desarrollo, de maduración, de normalidad. Ahora vamos a hablar de lo que significa el patrón de crecimiento. El patrón de crecimiento en biología significa una serie de fases de desarrollo en orden invariable, típico para un individuo, su familia, etc. Está basado en el aparato genético y sus típicas interacciones con el medio ambiente. Y ya habíamos visto cómo los distintos factores podían afectar a ese aparato genético, a las características propias de ese individuo podían ser modificadas por distintos factores. Uno de ellos es el medio ambiente, los factores epigenéticos, generales y locales. Existen factores que contribuyen, como son las velocidades de crecimiento diferenciales, la ley de dirección de desarrollo y las tendencias evolutivas, que son, por ejemplo, la pérdida de dientes. ¿Por qué decimos esto? Porque sabemos que la evolución de la raza lleva a la pérdida de los elementos dentarios de la segunda serie, como son los incisivos laterales, los segundos premolares, los molares, sobre todo los terceros, y también ahora los segundos. ¿Cómo valorar el crecimiento y el desarrollo somático de nuestro paciente entonces? Sabemos que, por la edad cronológica, no es tan certera la valoración de ese crecimiento y de esa osificación y calcificación, o sea, cuándo termina de crecer nuestro paciente. Existen entonces otros métodos a los que debemos recurrir, como son la edad biológica o reloj biológico, a partir de la edad ósea, de la edad dentaria y a partir de también el momento de maduración sexual. Tanto la edad ósea como la edad dental van de la mano. Generalmente la mineralización de los elementos dentarios tiene una semejanza muy próxima con la calcificación con la edad ósea, pero no así estas dos con la edad cronológica. Ni esta, que es la maduración sexual, tampoco. A veces es más tardía, a veces es más precoz. Entonces, veamos cómo en un niño de 9 años nosotros podemos valorar el grado de mineralización y lo hacemos a través de los huesos de la mano, del carpo, y posteriormente, por el desarrollo de los huesos metacarpianos y de las falanges, entre los 8 y los 9 años hasta los 18 años podemos determinar el grado de mineralización de esos huesos. Tenemos que tener en cuenta factores de desarrollo y maduración que aparecen de forma regular y secuencial durante el desarrollo óseo. En, la, en el análisis de la radiografía carpal de Bjork, Grave y Brown, en distintas épocas, en distintos años, podemos fehacientemente corroborar que en orden invariable estas secuencias que vamos a ver de grados de maduración se van produciendo y eso es lo que nos va a determinar a nosotros en qué momento cesa el crecimiento de las estructuras óseas o cuando estamos cerca de ese pico de crecimiento. Entonces, tenemos estadios de maduración. El primer estadio es cuando las epífisis y las diáfisis tienen el mismo ancho. Es más o menos a los 3 años antes del brote de crecimiento puberal. Luego, en el estadio de maduración 2, hablamos del estadio de capuchón, cuando las epífisis envuelven a las diáfisis. Y en el tercer estadio de maduración es cuando ambas se osifican en un solo hueso, en una sola estructura. Luego, también vamos a un cuarto estadio de maduración, cuando aparece, que esto ya nos está determinando el inicio de la mineralización, que es cuando aparece el hueso sesamoideo del músculo aductor pequeño en la articulación metacarpofalángica del pulgar. Y poco antes, o al inicio también
del brote puberal de crecimiento se produce la osificación avanzada de la apófisis unciforme del hueso ganchoso, que es esta zona que nosotros observamos en este lugar. Y posteriormente estamos en un estadio y luego en otro, cuando ya se puede observar radiográficamente. Y al finalizar la osificación, observamos también la aparición del hueso pisiforme. Aquí lo tenemos en un mayor tamaño para poder observarlo de mejor manera. Fíjense que aquí todavía no está calcificado el huesito, este huesito pisiforme. Y sí ya aparecen las imágenes de el huesito en la zona del hueso ganchoso. Muy bien. Acá tenemos una vista general de cómo se van observando la relación entre apófisis y diáfisis de las falanges de los dedos, y también en la mano muñeca observamos la aparición tanto de la apófisis unciforme como de los elementos, el hueso ganchoso y el hueso pisiforme. Muy bien. También existe otro método que para poder valorar la maduración ósea mediante la morfología de las vértebras cervicales. Esto es lo que nosotros podemos, como ortodoncistas, cuando tenemos una teleradiografía de perfil de nuestro paciente, podemos, como dije, observar, según la morfología de las vértebras cervicales, en qué periodo de maduración ósea se encuentra nuestro paciente, y de acuerdo a esto también podemos elegir la terapéutica adecuada para ese individuo. Ahora vamos a ver cuál es la representación esquemática de los 6 estadios de maduración vertebral cervical. Tenemos la segunda, la tercera y la cuarta vértebra. En general analizamos, se habían analizado hasta la séptima vértebra cervical, pero en algunas radiografías no se logran ver hasta la séptima y por lo tanto vamos a observar hasta la cuarta vértebra, y también es fiable esta valoración. Entonces, el primer estadio, que es el CS1, observamos las características de esas vértebras con una forma, sobre todo la tercera y la cuarta, la tercera y la cuarta, y aún la segunda, con una base muy plana, y además con una forma muy trapezoidal de estas vértebras, que luego, al pasar al estadio CS2, ya va como creciendo la vértebra en sentido vertical y va tomando otra forma más rectangular. Pero también en el CS2 comienza a aparecer en la base de la segunda vértebra cervical una curvatura pronunciada. Y esto ya nos está hablando de los comienzos del acercamiento al pico máximo de crecimiento. Fíjense que en la CS3 tenemos, además de la base de la segunda vértebra, la base de la tercera vértebra comienza a curvarse. Y también, fíjense cómo de a poquito van aumentando en tamaño, en altura, y en vez de ser más cuadrangulares, comienzan a ser cada vez más tipo cilíndricas, más altas. Entonces, observemos bien que en la CS4 ya tenemos curvatura en todas las 4 vértebras, o en las 3 que nosotros valoramos. También en la CS5 y en la CS6 el tamaño o la altura de esas vértebras es cada vez mayor. Muy bien, veamos cómo podemos valorar cuando nos acercamos al pico de crecimiento, en qué periodo podemos actuar estimulando los tejidos óseos y en qué periodo ya no podemos estimular el tejido óseo y solo trabajaremos a nivel dentoalveolar. Esta es una imagen radiográfica de cómo se pueden observar los distintos periodos en los que el individuo se encuentra. Fíjense, la CS1 cuando tienen todos una base plana, la CS2 cuando ya la apófisis odontoides
de la segunda vértebra cervical comienza a curvar su base. Ya en el CS3 tenemos la segunda y la tercera vértebra cervical con curvatura en su base y un aumento de tamaño. En la CS4 también todas ya comienzan a tener curvatura en su base. CS5 y CS6 tenemos curvatura en la base de todas y un aumento en el tamaño vertical del cuerpo vertebral. Entonces, veamos ahora cómo cómo sabemos que hasta ahí tenemos el pico de crecimiento y a cuántos años estamos de poder estimular esa mandíbula y cuántos años pasan de haber tenido el pico de crecimiento. Esto significa este esquema. Entonces veamos. La CS1, que es el primer estadio en el que nosotros estábamos evaluando a nuestro paciente, cuando observamos bases planas en todas las vértebras cervicales, estamos diciendo que coincide con la primera fase de tratamiento en muchos casos, 8 o 9 años. Ocurren las máximas adaptaciones en la región media facial. Como decía, es una etapa ideal para iniciar una terapia con tracción, con el uso de máscaras, de fuerzas pesadas y la combinación con expansión palatina rápida, porque todos son terapéuticas que se utilizan en pacientes que tienen una estructura ósea minusválida y nosotros necesitamos coordinar y armonizar el crecimiento de la mandíbula con ese maxilar que en este caso está minusválido, por ejemplo, en un paciente que tiene una clase 3 ósea. Entonces, podemos utilizar fuerzas extraorales, máscara facial, combinando con expansión palatina rápida. O sea, en este periodo podríamos iniciar, en este podríamos iniciar, en este podríamos iniciar. Pero cada vez que el niño tiene más edad, nos vamos acercando al pico de crecimiento y por supuesto, de aquí para acá, ya lo que hagamos no va a actuar directamente sobre la estructura ósea estimulando sutura. Si bien actualmente existen terapéuticas o terapias o aparatologías que podemos utilizar en adultos que ya cesaron su pico de crecimiento, pero que mediante esa aparatología se podría todavía trabajar sobre esas estructuras óseas, estimulando ese crecimiento sutural que ya, por supuesto, había dejado de crecer genéticamente. En el estadio 2, CS2, nos está diciendo que nos preparemos porque falta poquito, estamos a un año del pico máximo de crecimiento. ¿Por qué dice pico de crecimiento mandibular? Bueno, porque la mandíbula, cuando tenemos una mandíbula grande que crece en relación a ese maxilar superior, esa mandíbula está como desfasada con relación al tamaño y a la forma que debería tener con el maxilar superior, y entonces va a seguir creciendo mucho más que el maxilar superior, que está pequeño, minusválido, con una atresia, con un poco desarrollo de toda su estructura. Entonces, por eso decíamos que es importante tener en cuenta estos estadios cuando necesitamos estimular estructuras óseas. En el estadio más avanzado de C3, CS3 y CS4 se observa una menor adaptación esqueletal y una mayor dentoalveolar haciendo una expansión palatina rápida y la utilización de máscaras faciales. No obstante, les decía, existe una nueva terapéutica con microimplantes, trabajando a nivel directamente de hueso, que nos va a permitir poder ensanchar un poco más ese maxilar y darle más estructura. Pero en base a esto que estamos viendo ahora,
que es trabajar con crecimiento, alcanzando el pico máximo de crecimiento y sin crecimiento, esto es lo que debemos saber. Entonces, cuando estamos en la CS3, ya nos anticipa el momento de máxima velocidad de crecimiento craneofacial. En la CS4, la continuidad del crecimiento craneofacial puede ser anticipada, pero con una tasa menor que la observada en este periodo. Y cuando ya en CS5 estamos ya en la parte más sustancial del crecimiento craneofacial, este ya se ha realizado. El paciente puede ser evaluado entonces para poder realizarse implantes porque ya no va a crecer o cirugía ortognática justamente porque ya no va a crecer. Bien, y en la CS6 generalmente ya finalizó totalmente el crecimiento craneofacial. Pero no es un indicador fiel para los pacientes que tienen una alteración de clase 3 esqueletal. Y sobre todo cuyo responsable es un gran crecimiento mandibular, por el cual será sometido a cirugía posteriormente. Lo que pasa es que aunque el paciente vaya a cirugía, nosotros en ortodoncia tenemos que tratar de armonizar lo más que podamos con la estimulación del crecimiento del maxilar superior para que cuando llegue a cirugía, esa cirugía tampoco sea tan cruenta y tan digamos, truculenta en el sentido de que a lo mejor a veces incluso deben adelantar maxilar superior. Dicho esto, vamos a pasar a analizar las suturas, las fontanelas que se encuentran en las distintas estructuras craneofaciales. Vamos a comenzar con estas estructuras que son las llamadas fontanelas, porque si ustedes observan no es lo mismo este cráneo que es de un recién nacido, por el tipo de mandíbula que tiene, por la falta de elementos dentarios y por sobre todas las cosas, por este tejido conjuntivo que se encuentra separando las suturas, separando las estructuras óseas que están protegiendo al sistema nervioso, al cerebro. Recuerdan que o por lo menos deben tener conocimiento de que cuando un bebé nace, el médico neonatólogo lo primero que hace es tocarle la cabecita para ver si las fontanelas permanecen abiertas. De no hacerlo sería una problemática muy severa porque toda esa masa encefálica que está creciendo no podría terminar de desarrollarse en ese 40%, en ese 30% que le faltaba. Recuerdan que cuando vimos las curvas de crecimiento incremental, decíamos que el cerebro tiene en el momento del nacimiento un 70% de su desarrollo y por lo tanto necesita terminar de desarrollarse en el otro 30%. Por lo tanto, para poder terminar de desarrollarse, tiene que terminar de crecer. Estas fontanelas le permiten crecer y desarrollarse completamente y luego, una vez que cesó la actividad, en el sentido de aumento de tamaño, o sea, de crecimiento, comienzan a cerrarse. Entonces, analizando las estructuras según el lugar que ocupan, hablamos de una fontanela anterolateral, hablamos de una fontanela anterior, de una fontanela, de una sutura coronal, que es la que separa ambos huesos frontales de ambos huesos parietales. Ya lo vamos a ver en otra toma. La sutura lambdoidea, que se encuentra en la cara posterior y que separa los huesos parietales del hueso occipital. La fontanela posterolateral, que también hace lo mismo, es como separar y unir entre lo que es parietal, lo que es temporal y lo que es occipital. Tenemos la sutura mendozal y también la fontanela lateral. Veamos entonces, ahora en una vista superior, esto es anterior, esto es posterior, veamos
cómo están los huesos separados. Por eso yo les decía ambos huesos frontales y ambos huesos parietales, porque justamente la sutura metópica va a unir posteriormente al hueso frontal, a las dos partes del hueso frontal. Luego tenemos la fontanela anterior, que es como el nexo entre las dos partes del hueso parietal y las dos partes del hueso frontal. La sutura coronal, que ya la vimos antes, la sutura sagital, y también tenemos en la parte un poquito más posterior, que no logramos ver, sigue siendo la sutura sagital, tenemos las suturas lambdoideas de cada lado y tenemos la fontanela posterior. Además, tenemos esta sutura o fisura media posterior, superior, que se encuentra aproximadamente en esta zona. Muy bien. Veamos ahora la misma imagen, pero en un esquema, y ahí se observa bien esa fisura que yo les comentaba recién. La fisura media superior. Muy bien. Fíjense cómo todos los huesos están separados y unidos a la vez por estas suturas o por la sincondrosis de la base del cráneo. Entonces es como armar un rompecabezas que nosotros tenemos que poder conocer y poder saber qué elementos limita con quién, que eso ya lo han visto en anatomía, y que ahora lo que tenemos que poder relacionar son todas estas estructuras entre sí para poder saber cómo se comportan en el momento del crecimiento y el desarrollo. Veamos entonces, cuando queremos evaluar cómo crece la bóveda craneana en altura, tenemos que saber que existen distintas suturas que van a unir las distintas estructuras óseas entre sí. Entonces tenemos la primera, la sutura frontoesfenoidal, luego tenemos la sutura la sutura frontoesfenoidal, la parietoesfenoidal, la parietotemporal, la parietoccipital y en menor grado por aposición externa. Todas estas suturas, al estar ubicadas en este sentido anteroposterior, pero en forma horizontal, nos van a permitir un crecimiento vertical. Veamos ahora cómo crece la bóveda craneana en ancho. Y esta bóveda craneana en ancho va a crecer por aposición en la superficie externa, va a crecer también mediante la sutura sagital entre los huesos frontales, la sutura, y también por la sutura interparietal que vimos antes en la otra diapositiva. Veamos también la bóveda craneana, cómo crece en longitud. La bóveda craneana va a crecer en longitud seguramente por una sutura que se encuentre en forma vertical. Entonces nos va a permitir un crecimiento anteroposterior. Esto es el crecimiento longitudinal de un hueso o de una estructura. Y por lo tanto, el mecanismo que permite el crecimiento en longitud de la base craneana es primero por estar adherida a la base del cráneo y luego mediante la sutura coronaria o coronal que nos permite ese crecimiento en sentido anteroposterior. Muy bien. Veamos ahora cómo crece el maxilar superior, pero para eso tenemos que saber que el maxilar superior está constituido por distintas partes, por distintas estructuras óseas. Está constituido, fíjense en esta punta pequeña, está constituido por el hueso palatino y por las prolongaciones maxilares de ese hueso palatino que se ubica en este sector posterior y se relaciona con las alas, con la apófisis pterigoides y el maxilar. Tenemos las prolongaciones palatinas del hueso maxilar y tenemos la premaxila, que es la que abarca a los 4 incisivos.
por delante o por mesial de los caninos. Entonces, vamos a observar estas distintas relaciones estructurales para poder decir que el proceso nasomaxilar, que tiene un crecimiento sutural, va a crecer en ancho por el hueso palatino, fíjense, por la unión del hueso palatino, del premaxilar, el proceso palatino del maxilar y el proceso horizontal del hueso palatino. Por la premaxila, esto me va a permitir en esta zona un crecimiento en ancho, por las prolongaciones palatinas del hueso maxilar y por las prolongaciones maxilares u horizontales del hueso palatino. Además, va a crecer en la zona cigomática, por la sutura cigomático maxilar o maxilocigomático, por aposición y también por aposición en sus paredes externas. Fíjense ustedes que aquí se observa una gráfica, una figura en forma de gráfico, que tiene signos positivos y signos negativos. Esta zona corresponde a las fosas nasales y esta zona a los senos maxilares. Y este sería el techo de la boca o piso de la fosa nasal. Si nuestro paciente tiene una correcta función respiratoria, donde el aire entra por la nariz, realiza turbulencias, genera turbulencias esa entrada de aire a través de los cornetes, el aire se calienta, se purifica, se humidifica y va modelando esta estructura, provocando sobre ese periósteo que tapiza todas estas paredes del hueso maxilar, va permitiendo una remodelación ósea, haciendo más neumatizado estos senos, ya sea senos maxilares, senos frontales más arriba y las fosas nasales. Y entonces va a ir posicionando en el techo de la cavidad bucal o piso de las propias fosas nasales. Muy bien. Veamos ahora cómo crece en longitud y altura el proceso nasomaxilar. ¿Por qué digo longitud y altura si antes mostré solamente en longitud y en altura otro hueso? Por la disposición que tienen las suturas circunmaxilares. Si ustedes observan, tienen una disposición oblicua y eso les permite crecer en alto, pero también en longitud. Muy bien, veamos por qué crece en altura y en longitud. ¿Cuáles son las estructuras? La sutura frontomaxilar, la sutura cigomático-maxilar, la sutura pterigomaxilar, la sutura temporocigomática, y además va a crecer por el proceso alveolar, que le va a dar verticalidad a ese maxilar superior que estamos valorando. Y también por esta zona pterigomaxilar, aquí se encuentra la sutura pterigomaxilar, la sutura maxilar, maxilomalar, cigomático maxilar, frontomaxilar y pterigomaxilar. Bien. Observemos cómo crece el maxilar, cómo se desarrolla. Va a crecer hacia abajo y adelante. ¿Por qué? Porque como vimos antes en esa figura que veíamos todos los huesitos, toda la cara desarmada, si observamos acá tenemos el hueso malar, el maxilar, el hueso frontal, el hueso temporal. Todas estas estructuras van a crecer según la dirección de su ubicación, permitiéndole al hueso maxilar trasladarse, ¿se acuerdan? Realizar una translocación hacia abajo y adelante. Si bien, como decíamos, crece
hacia abajo, pero por el desplazamiento secundario va a desplazarse también hacia abajo, adelante. Muy bien. Veamos entonces ahora cómo se produce el crecimiento de la base de cráneo. Sabemos, porque ya lo estudiamos, que el crecimiento de la base craneal se produce mediante una osificación endocondral que le va a permitir crecer mediante sincondrosis. Estas no se llaman suturas, sino sincondrosis. ¿Por qué? Porque se forman a partir de cartílago. Veamos entonces cómo es el crecimiento. Dijimos que son las articulaciones en las cuales las superficies articulares están unidas entre sí por cartílago hialino o fibrocartílago. Y este último generalmente degenera en matriz osteoide y luego se osifica. El crecimiento de la base de cráneo en ancho se va a producir a partir de la sincondrosis que se encuentra entre la parte horizontal del ala mayor del esfenoides y el borde medio de la eminencia articular del hueso temporal. Esto le permite un crecimiento en ancho, de ambos lados, por supuesto. Entonces, dijimos, mediante la sincondrosis entre la parte horizontal del ala mayor del esfenoides y el borde medio de la eminencia articular del hueso temporal. Eso le permite un crecimiento en ancho, porque está puesta en forma oblicua en sentido anteroposterior. Veamos ahora cómo crece la base craneal en sentido anteroposterior, a través de esta sincondrosis que se encuentran entre el hueso frontal y el etmoides, que se llama sincondrosis frontoetmoidal, y que cierra o deja de activarse, digamos, a los 3 años de edad. Cierra a los 3 años de edad, se osifica. La sincondrosis esfenoetmoidal, que se osifica a los 7 años. La interesfenoidal, que lo hace al nacer, y la sincondrosis esfeno-occipital, que lo hace entre los 18 y los 21 años. Si ustedes recuerdan, habíamos visto el esquema de Hunter y Enlow, donde observábamos que había en un principio un crecimiento acelerado de todo el proceso craneal anterior o base craneal anterior, que llega hasta esta zona, la base craneal anterior. Abarca desde el esfenoides hasta el frontal. Entonces, todas estas sincondrosis van a crecer y van a desarrollarse hacia atrás y hacia adelante, pero se va a traducir ese crecimiento también hacia adelante y va a arrastrar consigo al proceso nasomaxilar que se encuentra unido a él. Esto lo va a hacer, va a producir un crecimiento anteroposterior, pero la sincondrosis esfeno-occipital que se encuentra alojada en la base craneal posterior le va a dar también un impulso en sentido anteroposterior de crecimiento, pero también un crecimiento vertical porque está oblicua ubicada. Entonces, no solo va a crecer en sentido anteroposterior como estas, sino que le va a dar un crecimiento vertical a la porción posterior de la cabeza. Y el maxilar superior le va a dar verticalidad a la cara por el crecimiento de las apófisis alveolares y los elementos dentarios. Bien. Repasando, entonces, la base del cráneo va a crecer en altura, por posición superficial, y en longitud le va a dar un crecimiento, en longitud va a tener un crecimiento en sentido
anteroposterior mediante la sincondrosis interesfenoidal al nacer, como habíamos dicho, la sincondrosis frontoetmoidal a los 3 años, la sincondrosis esfenoetmoidal hasta los 7 años y la sincondrosis esfenooccipital hasta los 18 o 21 años. Veamos ahora cómo crece la mandíbula. La mandíbula va a crecer en los 3 planos del espacio, o sea, transversal, vertical y anteroposterior, por el crecimiento condilar. Recuerdan que habíamos hablado del cartílago secundario, que es el que rige el crecimiento del cóndilo. Luego tenemos el crecimiento de la rama, que va a tener una reabsorción en el borde anterior y en la cara interna, y una posición en el borde posterior y en su cara externa. Y también vamos a tener un crecimiento vertical producto del crecimiento alveolar por estímulo de los dientes. El crecimiento del cuerpo va a realizar un crecimiento sobre todo hacia atrás, que ya lo habíamos explicado, por aposicionar en el borde posterior de una forma mucho más efectiva y mucho mayor, tanto en el borde posterior como en el cóndilo articular. Muy bien, observemos entonces que ese crecimiento le va a dar a la estructura de la mandíbula una forma de crecimiento en B, y que ese arco se va a ir haciendo cada vez más ancho hacia el sector posterior. Observamos que, si ustedes ven los signos que se muestran en este esquema, tenemos signos positivos porque nos dan un crecimiento vertical en las apófisis alveolares, signo negativo en la zona anterior de la sínfisis, pero en el sector anteroinferior de lo que es el mentón y la base de la mandíbula tenemos un crecimiento aposicional, entonces es positivo. Y también tenemos un crecimiento aposicional en el borde posterior muy marcado y un crecimiento de reabsorción en el borde anterior de la rama, que también le va a permitir al cuerpo mandibular agrandar su longitud de arco, porque los elementos sucesionales van a crecer hasta el premolar, el segundo premolar, pero los accesionales tienen que seguir, digamos, erupcionando hacia atrás. Y entonces la mandíbula tiene que reabsorber el borde anterior de la rama para darle longitud a ese cuerpo. Muy bien. Observemos entonces lo que decíamos recién, que la mandíbula crece hacia atrás y hacia arriba, pero le da una trayectoria de posición, un desplazamiento, una translocación hacia abajo y adelante. Que también va a estar modificada esa posición mandibular por el biotipo facial del paciente. En un paciente braquifacial va a crecer mucho más hacia arriba y adelante que en un dólico facial que va a crecer mucho más hacia abajo y hacia atrás. Observen en este esquema cómo se puede ver la magnitud del crecimiento hacia atrás que tiene la mandíbula y cómo va aumentando la longitud de ese arco mandibular en pos del crecimiento del borde posterior de la rama y de la reabsorción del borde anterior de la misma. Muy bien. Las trayectorias y pilares son estructuras que denominó Sicher como zonas de mayor condensación ósea del tubérculo óseo del trabeculado óseo dispuesto en forma de haces. Ese trabeculado óseo tiene una mayor condensación, como decíamos, están más apretados en forma de haces en la intimidad del hueso mandibular y maxilar, que son las estructuras que resisten y transmiten las fuerzas que se generan a partir de la función masticatoria. No olvidemos que con nuestros elementos dentarios podemos cortar carne
y por lo tanto la fuerza que se genera sobre toda esa estructura que va a recibir esa fuerza es de una gran magnitud. Veamos entonces cuáles son esas trayectorias. Denominamos trayectorias a todas esas zonas de refuerzo que tiene la mandíbula. Se encuentra en la zona dental y parte de los alvéolos en la región cortical y recibe las fuerzas del ligamento alvéolo dentario y las transmite al cóndilo mandibular. Ya vamos a ver cómo es la trayectoria de ese arco, de esa trayectoria dental, cómo transcurre sobre la estructura ósea. Una trayectoria marginal que recibe los esfuerzos musculares generando un espesamiento en el borde inferior de la mandíbula. Si ustedes ven, las mandíbulas son todas las fotografías o las mandíbulas que vemos o los huesos que tocamos cuando estudiamos anatomía, la estructura del borde inferior de la mandíbula es mucho más gordita, mucho más robusta que el cuerpo mandibular. Y ese espesamiento que se encuentra en el borde inferior de la mandíbula se entrecruza en la línea media para protegerla de los esfuerzos de flexión, porque no olvidemos que, como decíamos, en este hueso descarga mucha fuerza en el movimiento masticatorio. Muy bien, no solo que la descarga, sino que la recibe, la soporta y la transmite. Luego tenemos otra trayectoria, que es la trayectoria temporal, que parte del proceso coronoideo y se une a las dos anteriores, siendo esta una trayectoria de tracción debido a la inserción en esa zona del músculo temporal. Tenemos también las líneas oblicuas internas y externas. Observemos el ejemplo y las trayectorias dibujadas en esta mandíbula. Tenemos la trayectoria marginal, que es la que se encuentra en todo el borde mandibular y también desemboca en el cóndilo. Tenemos la trayectoria dental, que es la que recibe y resiste y transmite las fuerzas generadas por todo el sistema dentario. Y también tenemos la temporal, que se encuentra en esta zona del borde de la rama. Todas ellas tienen una dirección hacia el cóndilo o hacia la apófisis coronoide. También la línea oblicua externa y la línea oblicua interna. Observamos otro ejemplo. Ven lo que les decía, que la mandíbula tiene en su borde inferior una estructura mucho más robusta y se entrecruzan en la línea media para resistir todas las fuerzas que se generan en el momento del corte o de la incisión de los alimentos. Ahora en el maxilar superior tenemos pilares, al igual que en una casa, cuando construimos las paredes, tenemos que poner pilares que ayuden a las paredes a sostener el techo de esa construcción. Lo mismo pasa con los pilares que se encuentran en el maxilar superior y que, por ejemplo, uno de ellos es el pilar canino, que captan esos pilares las fuerzas generadas a nivel de incisivos, caninos y primeros premolares y ascienden por la rama ascendente del maxilar. También tenemos los pilares cigomáticos que parten de los molares y ascienden por el arco cigomático y luego se bifurcan en dos ramas, una hacia la apófisis orbitaria externa y otra hacia la apófisis cigomática. También tenemos la zona de los pilares pterigoideos, que suben por el proceso pterigoideo y se conectan con el cigoma, captando las fuerzas de la región de los últimos molares y de la tuberosidad. Según Aprile, existe también un pilar bomeriano en la región posterior de las coanas, uniéndose a los pilares pterigoideos, a la base craneal
y al paladar duro. Unidos a su vez los pilares de refuerzo a nivel de arcos supra e infraorbitarios. Veamos. Pilar canino, pilar cigomático, pilar posterior. Fíjense que en esta zona del primer molar también tenemos aquí la apófisis piramidal del maxilar superior que se conecta también con el arco cigomático. Entonces, fíjense cómo se van, las fuerzas se van distribuyendo y se van perdiendo por la zona ósea. Todas van hacia un mismo punto, hacia la silla turca, y ahí se desvanecen. Pilar canino, ya lo vimos, arco cigomático, arco supraorbitario e infraorbitario. Bien. Pilar cigomático y pilar pterigoideo. Aquí encontramos también los arcos, como decíamos, tenemos el arco alveolar superior, el arco alveolar inferior, los arcos orbitarios superiores, los arcos orbitarios o infraorbitarios. Tenemos también el arco condíleo, que se encuentra en esta zona, ambos arcos condíleos, el arco cigomático, ¿sí? El arco cigomático, el arco basal mandibular y las líneas oblicuas internas y externas, que unen a los pilares. Fíjense cómo unen a los pilares. El arco infranasal, que me faltó decir, que también une a esos pilares. Son todos refuerzos. Fíjense que también en esta zona tenemos ese arco superciliar que es bien robusto y también el arco infraorbitario que hace como un borde. Son todas zonas de refuerzo. Aquí volvemos a tenerlos. El pilar bomeriano con los arcos que los reciben o que los ayudan a soportar, a resistir, a recibir y a derivar esas fuerzas. Bueno, aquí tenemos de nuevo el esquema de Hunter y Enlow para poder entender mejor todo este proceso de crecimiento. ¿Se acuerdan que decíamos que la base del cráneo crecía en sentido en longitud, pero también en altura? En longitud crece por las dos grandes sincondrosis esfenoidal y esfeno-occipital, pero también le da verticalidad por la posición y la disposición. Y ven cómo la mandíbula va adquiriendo en su mayor magnitud su cuerpo mandibular a medida que se reabsorbe en el borde anterior y se aposiciona en el borde posterior. También para poder adelantarse y no atropellarse con todo el sistema maxilar. Y por lo tanto aumenta el espacio retrofaringeo para permitir una correcta lactancia y un adelantamiento mandibular que en el primer momento del nacimiento se encontraba muy distal con respecto al maxilar superior. Y fíjense que acá les están mostrando cómo también en el último esquema vemos el crecimiento vertical de la cara, que como esta sincondrosis se cierra entre los 18 y 21 años, le permite al individuo también crecer sus procesos alveolares, porque a los 18 o 20 años tenemos la aparición del otro levante de la oclusión, que es el tercer molar. Y en el sector intermedio, el cartílago secundario del cóndilo le está permitiendo crecer en altura. O sea que la cara armónicamente crece tanto en el sector anterior, por los procesos alveolares, como en el sector posterior, por la sincondrosis esfeno-occipital, y en la parte media, por el cóndilo mandibular, que es estimulado por la tracción de las fuerzas que se generan en estas zonas. Bueno, hemos llegado al final de la clase
y nos estamos encontrando en la próxima clase